Hola, bienvenidos a un nuevo CAP del regreso del rey, espero y lo disfruten, además pido perdón por tardar un año en subir nuevo CAP. CAP 17, Errores Weasley. Los días pasaron rápidamente para el grupo, al principio tuvieron una nueva ola de celos y envidia ya que todas pudieron darse cuenta de la unión de Harry con Padma y Parvati, pero al menos eso también desencadenó que el resto de chicas comenzara a interactuar con las ya unidas para saber más sobre todo esto desde otro punto de vista que no fuera el de Harry. Poco a poco conforme los días pasaron el grupo volvió a ser tan unido como antes, eso sí, Harry se reunió con todos y se procedieron a dar sus respectivas disculpas. Los unos por mantener información importante escondida y los otros por reaccionar como reaccionaron, pero esto permitió que todos se acercaran más y sean más unidos de lo que ya eran. Pero no solo cosas buenas comenzaron a suceder, también los problemas aumentaron, no solo los instintos de Harry estaban por todos lados, sino también sus sentidos, pero lo más problemático definitivamente tenía que ser su elemento, no tenía ningún control sobre el mismo, cuando comenzó tenía que poner toda su concentración en ello para producir energía estática. Ahora estornudaba y rayos desintegraban su comida o tarea, no sabía cómo habían logrado mantenerlo escondido, pero lo lograron. Con sus sentidos e instintos aumentados se estresaba con facilidad, era demasiado ruido, demasiados olores, según el Skrull había sido un golpe mayor gracias a haberse unido a dos chicas al mismo tiempo, por lo tanto, las chicas tenían que estar atrayendo su atención a cada rato o haciendo el amor con él. Suponían que era gracias al aumento de poder, pero estaba comenzando a complacerlas a todas sin ningún problema, por supuesto aún no era tan bueno como para hacerlo con las 5, pero se las arreglaba para no dejarlas excitadas. El mayor problema era cuando estaba cerca de alguno de los Weasley, que no fueran Gredo Forge, Snape y Dumbledore, incluso los otros maestros ya que McGonagall podía ser una maestra en transfiguraciones, pero desde el primer año había estado equivocándose continuamente con Harry, especialmente cuando más se la necesitaba, como con la debacle de la piedra o cuando descubrieron dónde estaba la cámara y cuál era el monstruo. Todas esas cosas que parecían pequeñas hicieron que Harry, alguien que ya desconfiaba de las personas de autoridad por su niñez, lo hiciera aún más, y en una institución tan venerada como Hogwarts eso era decir mucho. Así que, si bien el poder extra era una bendición, para cuando se tuviera que enfrentar a Voldemort también era una maldición. Habían estado conversando con Su para saber más sobre Harry y el Skrull, pero si bien la China sabía algunas leyendas y algunas cosas sobre los reyes no era tanta información como para satisfacerlos, especialmente a Hermione que siempre había sido una bibliófila y una fanática del conocimiento. Por lo menos entendieron un poco más por qué Harry era tan fuerte, los reyes en la antigüedad habían sido enormes criaturas que regían el mundo con poder absoluto, eran el Apex Predator. Su no sabía en verdad cuántos existían en la actualidad y cuántos habían existido en el pasado, pero en su clan se creía que era gracias a ellos que se crearon los zodíacos, por supuesto habían cambiado conforme el tiempo pasó, pero por lo menos podían decir que 12 existían en todo momento. La China incluso les dibujó una tabla con los que ella creía que existían, aunque no estaba segura. Por supuesto el espíritu del rey dragón, que Harry poseía, era uno de ellos, el rey fénix, el rey basilisco y así siguió hasta dibujar a 12 criaturas, ni siquiera las ancianas de su clan podían estar seguras si esos 12 serían los que existían o solo eran esos, pero se hicieron una idea de a lo que podían estarse enfrentando gracias a la cantidad de magia que había ocupado antes. Los reyes no se llevaban muy bien, y eso diciéndolo suavemente, las historias en el clan Lee relataban que cada que uno de ellos se topaba con otro, continentes se creaban o desaparecían gracias a sus luchas. En la era actual era peligroso que dos se toparan porque tenían el poder para cambiar la historia tal como era conocida. Una lucha entre dos titanes de este calibre causaría millones de muertes, especialmente por la sobrepoblación humana que existía en la actualidad. Ciudades con Shanghái tenían tantas personas que sería imposible que se salvara a la mitad, no se diga a todos. Y eso sin contar con la llamada de atención que produciría que dos criaturas gigantes aparezcan de repente en cualquier lugar, los humanos tendían a atacar frente a lo que no podían racionalizar, prueba de ello era la caza y quema de brujas hace tiempo, si dos reyes se enfrentaban podían decir sin lugar a dudas que los muggles se meterían y la batalla solo escalaría desde allí. Harry estaba temblando frente a esa información y eso que solo eran suposiciones, si de verdad llegara a ocurrir no estaba seguro si podría vivir consigo mismo sabiendo que todas esas personas habían muerto por su culpa.
Charity había tenido que darle un par de cachetadas para que despertara y dejara de culparse por algo que ni siquiera había pasado y no sabían si pasaría. Por lo demás, el tiempo parecía estar avanzando sin problemas, y lo que más llamaba la atención era que sus exámenes se acercaban. Hermione, como todos los años, comenzó a ponerse histérica, pero nuevamente una cachetada por parte de Charity terminó con el problema. Harry no sabía que de ese modo podía terminar con una crisis de tamaño Hermione. Aún así, él no se arriesgaría a hacerlo, no solo porque no podía golpear a una chica, sino porque no quería ser receptor del puño de Hermione como lo había sido Malfoy. El hurón albino había estado molestando a unos primeros años, amedrentándolos en un intento por recuperar su poder perdido. Digamos que Hermione no apreció el trato, no solamente por su infancia sino también por la de Harry. El derechazo de la castaña pasó a ser leyenda desde ese momento, y Malfoy la burla de la escuela, una vez más. De ahí en adelante los problemáticos parecieron entender y dejaron de causar problemas. Luna era la más agradecida porque al final del año anterior las burlas habían sido mucho peores. Por lo menos este fin de año sería muy bueno para ella, ni siquiera se preocupaba por los exámenes. Contrario a ella, Penny y Selene no estaban tan relajadas, no llegaban ni cerca de una crisis Hermione, pero estaban extremadamente estresadas. Intentaron relajarlas con algunas ideas, pero solo las estresaron más. Harry incluso se llevó el golpe de un zapato en la cabeza, para diversión de Neville y Blaise. La venganza fue dulce cuando puso a los gemelos en su camino. Hasta ahora la escuela seguía burlándose de los dos. Charity, siendo la mujer desalmada que era, les dijo a todas que podían usar a Harry para desestresarse. Eso quería decir que podían besarlo e incluso llegar a segunda base, pero si una de ellas pasaba ese límite sin que hubieran hablado primero y estuvieran completamente de acuerdo con lo que pasaría, entonces serían castigadas. Lastimosamente para Harry, no se enteró de este trato hasta que estaba siendo acorralado por Selene de todas las personas, y estaba besándolo con una pasión que lo puso duro enseguida. Lo peor de todo es que alguna de ellas aparecería de quién sabe dónde, lo dejaría caliente y excitado para después desaparecer tan rápido como llegaron. No hay que decir, Charity fue castigada, no recibió sexo y tuvo que dormir en su habitación en lugar que la sala que viene y va por un buen tiempo. Por lo menos la idea sirvió y todas estaban más relajadas. Estaba seguro que Penny y Selene no le habían pedido que les hiciera el amor solamente porque estaban enfocadas primero en estudiar para sus éxtasis y obtener buenas calificaciones. Como último punto focal para esos días, había sido la preparación de todo lo necesario para las clases del próximo año. Harry estaba nervioso por la reunión que se realizaría para discutir todo lo que cambiaría e implementaría, más que por el que dirán, porque sus instintos pudieran salirse de control y matar a Snape. No es que alguien se quejaría, es más, el mundo estaría tan agradecido por deshacerse de esa alimaña que quizá fuera recompensado. Pero no quería que sus habilidades se descubrieran tan pronto. De hecho, no estaba seguro de querer que nunca sean descubiertas. Prefería totalmente el anonimato, aunque siendo el niño que vivió eso era imposible. Aún así, la reunión tenía que tener lugar y se tenía que informar de todo lo que quiera hacer, por lo tanto, necesitaba tener todo en orden. No eran tanto cambios, principalmente porque quería ir de a poco, pero era algo significativo. Primero estaban las correcciones de algunos campos, como aritmancia, astronomía y cuidado de criaturas mágicas, especialmente con Hagrid a la cabeza. Después había querido agregar unas cuantas clases muggles, pero las chicas pensaron que era un impacto demasiado grande por el momento, así que comenzarían agregando unos cuantos clubs, fotografía, arte que incluía cosas como música, pintura y dibujo en una sola. Jardinería, especialmente pedido por Neville y Anna, que al parecer compartían ese amor, y por supuesto deportes. Quería incluir algunos deportes muggles, pero pensaron que lo mejor sería comenzar por uno. Estaba por verse cuál de todos elegían. Por último, quería cambiar un par de cosas que no necesariamente tenían que ver con las clases. Primero, que Madame Pomfrey no tuviera ningún conocimiento médico muggle era un problema, no solo porque había muchos procedimientos innovadores que harían que la estricta mujer se desmayara, sino también porque los muggles tenían mucho más conocimiento del cuerpo que cualquier medimago. Y por último, la biblioteca. Esto era algo que ya había hablado con las chicas. Hermione estaba sumamente emocionada por renovar e incrementar la biblioteca de la escuela para contener de todo lo que se pudiera imaginar. Ya tenía una lista realmente enorme de los libros y temas que se deberían comparar para agregarlos, e incluso estaba ideando una manera mágica de tener todo catalogado y autoactualizable. Dentro de unos años esperaba que efectivamente la biblioteca de Hogwarts fuera la mejor y más grande de todo el mundo mágico.
La reunión para hablar de todo eso estaba programada justo para cuando los exámenes hubieran terminado, de ese modo los profesores estarían algo libres, aunque tuvieran que comenzar a corregir los exámenes y mandar los resultados a los alumnos. Después de un tedioso día de estudio todos se habían separado para hacer diferentes cosas, excepto por el matrimonio, si así podía llamársele, junto con Daphne, quien parecía ser la que más usaba su permiso para besar y tocar a Harry como quisiera, bueno, ella, Astoria y Selene, pero incluso entre ellas la rubia era la que más aprovechaba. Por su parte, Penny decidió dar un paseo por los invernaderos, intentando despejar su cabeza y disfrutar del aire frío. Con el paso de los días el clima estaba mejorando, estaban entrando a verano, por lo tanto era el mejor momento para estar afuera. Los invernaderos eran bastante tranquilos fuera de clase, estaban algo apartados de la escuela y todas esas plantas mágicas parecían absorber cualquier ruido que se hiciera, era bastante pacíficos y ignorabas el que había plantas que podrían tragarte, derretirte, estrangularte y ese tipo de cosas. Por las posibles dolorosos y horrendas muertes que se podían tener en un invernadero lleno de plantas mágicas, les había dicho a todos a dónde iba, por supuesto los más jóvenes la habían regresado a ver confundidos. Selene, Neville y Charity fueron los únicos que entendieron la peligrosidad de su paseo, no planeaba molestarlas, pero cualquier cosa podía causar un ataque. Por suerte para ella había hecho esto bastante seguido desde su llegada a Hogwarts, además era buena estudiante y sabía exactamente con cuáles plantas no meterse y cómo defenderse de ellas si pasaba lo peor. Suspiró mientras pensaba en su último tiempo en la escuela, había disfrutado mucho de su estancia allí, pero había cosas que hubiera preferido poder cambiar. Entró a Hogwarts pensando que se comería el mundo, más aún cuando estaba calificada en Ravenclaw, donde estaban los inteligentes. Su poder era superior a la mayoría de los sangre pura, y considerando que era una hija de muggles que apenas estaba aprendiendo sobre la magia, el que tuviera más poder y habilidad que la mayoría de chicos que pasaron su vida junto a la magia era decir algo. Por supuesto, esos primeros años fueron emocionantes y estaba segura que para cuando se graduara podría trabajar en lo que quisiera. Fue más o menos en cuarto año que comprendió la verdad de su situación. El gobierno mágico estaba liderado por fanáticos sangre pura, por lo tanto, las reglas estaban hechas para ayudar a estos y degradar a los hijos de muggles o a los mestizos. Para que ella como hija de muggles tuviera un buen trabajo, o el trabajo que ella quisiera, necesitaba de una especie de patrocinador, tener de novio a un sangre pura, si este era lo suficientemente ligero en sus pensamientos, o en su defecto ser el juguete sexual del imbécil solamente porque su apellido se remontaba miles de años atrás. Tenía un par de conocidas que lo habían intentado en un principio, pero la situación no era de su agrado y procedieron a terminar todo, dejaron de intentarlo en sus clases porque qué caso tenía. Así que por supuesto todo eso ayudaba a su constante estrés, no pensaba utilizar a Harry de ese modo, así que estaba manteniéndolo lo más escondido posible, pero también era consciente que si no le decía nada posiblemente terminaría en un trabajo donde a duras penas ganara lo suficientemente para comer. Además, Hermione estaba en el mismo barco que ella, sabía que tenía que advertirle, posiblemente el siguiente año los sangre pura intentarían patrocinarla, y aunque tenía a Harry no sabían cómo este podía reaccionar ante ese trato para con su esposa, sus instintos posiblemente serían más difíciles de controlar el próximo año con más chicas unidas a él. Esperaba que estos cambios que planeaba implementar Harry en la escuela también ayudaran a que el mundo mágico creciera como sociedad. Estaba tan metida en sus pensamientos que saltó del susto cuando escuchó una voz a su espalda, se regresó a ver solo para encontrar a Percival Weasley sonriéndole. ¿Cómo estás, Penny?, cuestionó el pelirrojo. Puso su mano en su pecho para tranquilizarse y le dio una sonrisa apretada. Percival nunca había sido abiertamente hostil con nadie por lo que ella sabía, sí, era un pomposo fanático de las reglas, pero no trató mal a nadie. Aún así, cuando estaban solos o casi solos siempre le había dado un aire extraño. Muy bien, Percy, gracias por preguntar, respondió lo más tranquila posible. La sonrisa de Percival solo se hizo más grande, le recorrió un escalofrío cuando vio un destello de dientes blancos. ¿Cómo estás tú? El pelirrojo dio un paso cerca y ella no pudo evitar estremecerse. Por alguna razón el aire alrededor de Weasley se sentía diferente, como si estuviera en alguna clase de cacería. Oh, no estoy mal, pero podría estar mejor, susurró con una voz melosa y desagradable. Sentía que tenía que bañarse solo por escucharla. Sí, verás, tengo esta idea, toda formada y bien estructurada en mi cabeza.
Entré a Hogwarts para hacer algo con mi vida, verás puedo ser un sangre pura como bien sabes, pero mi familia es la burla de la sociedad mágica, mi padre tiene un trabajo apenas remunerado en el que se encarga de cosas mugles, se burló de la sola idea con desagrado, mi madre se empecinó tanto con conseguir una hija que dañó completamente la figura y belleza que pudo haber tenido. Así que me decidí a hacer algo útil con mi vida, como puedes ver tengo las mejores notas de nuestro año, eso era falso ya que sabía la chica frente a él tenía mejores notas, lo que lo molestaba, conseguí el título de prefecto y premio anual, lo que claramente es un gran impulso para mi carrera ¿no crees? Penny asintió retrocediendo y manteniendo a Perky lo más lejos que podía de ella, definitivamente el chico estaba actuando de manera extraña. Generalmente cuando hablaba con ella no podía formar dos oraciones completas sin tartamudear, pero ahora estaba actuando seguro, orgulloso y arrogante, y esa sonrisa le ponía los pelos de punta, claro, eso es, bueno. En extremo. Gritó Perky abriendo los brazos y asustando a la rubia que dio un par de pasos más hacia atrás, es muy bueno. Tanto que ya tengo varias proposiciones de trabajo en el Ministerio de Magia, por supuesto no planeo aplicar a nada que tenga ver con mi padre, volvió a burlarse con desdén de un hombre que le había dado todo lo que podía, Penny solo podía mirarlo con desagrado. Entonces ¿por qué crees que podría ser mejor? Preguntó buscando algo que pudiera colocar entre ella y Perky, estás consiguiendo todo lo que quieres ¿no? Perky la regresó a ver sin rastro de su actitud feliz, por supuesto estoy consiguiendo todo lo que quiero, dio un par de pasos cerca y sonrió cuando la rubia se colocó al otro lado de una planta, pero eso no es todo, la miró con ojos casi desenfocados como si estuviera pensando en algo lejano, un nuevo escalofrío le recorrió el cuerpo, para que me comprendas tienes que saber toda la historia, ¿en qué estaba? Oh, sí, prefecto, premio anual, hice todo perfecto, pero sabes sentía que algo faltaba, era como si me faltara solo un paso para llegar a la cima, pero no entendía qué era lo que me faltaba para dar ese paso, sonrió nuevamente, se preguntó por un momento si Perky tenía dos personalidades, busqué incansablemente qué era eso que me faltaba, la miró con los ojos cargados de codicia y lujuria, y entonces te vi e instantáneamente supe qué es lo que era, la mujer, el pilar del hogar, quien cargaría a mis hijos, me prepararía la comida y cuidaría de todos mis caprichos. Avanzó con decisión hacia ella, antes de que pudiera pensar en correr Perky ya estaba apuntándola con su varita, ¿qué es lo que haces? Preguntó asustada, su primer instinto había sido correr, ni siquiera se le había ocurrido levantar su varita, ahora estaba siendo amenazada por un chico que supuestamente pertenecía a una familia de la luz. Tomar lo que me pertenece por supuesto, murmuró suavemente, la sonrisa solo crecía mientras avanzaba e iba viéndola de arriba hacia abajo, Potter ya tiene suficientes chicas a su alrededor, no permitiré que te tome, no cuando yo te elegí como mía mucho antes. Intentó moverse hacia la izquierda pero en una muestra atlética rara en Perky él ya estaba a su lado apuntando su varita hacia su garganta mientras su mano izquierda la tomaba del mentón con suavidad, no, te recomiendo no moverte, no queremos que sufras un accidente ¿cierto? Tembló con miedo y ganas de llorar, debió haber previsto algo como esto en el momento en que la saludó, las varitas eran armas y no podías enfrentarte a alguien armado sin tu propia arma, por favor no llores, Potter es un niño, aun siendo famoso no podría complacerte de ningún modo, yo por otro lado soy un sangre pura adecuado, olvídate de un trabajo, no lo necesitas solo tienes que pensar en quedarte en casa y cuidarme a mí y a nuestros hijos. Su cuerpo actuó completamente aparte de su mente paralizada por el miedo, estaba en una posición incómoda pero aún así logró levantar su pierna y golpear al pelirrojo en la entrepierna, no tan fuerte como hubiera querido pero lo suficiente para que el chico gritara de dolor y se encogiera soltándola. Salió corriendo rápidamente buscando un lugar en donde poder esconderse, expulso. Gritó Perky hacia donde pudo alcanzar a ver a la rubia, el estar medio tirado en el suelo no ayudó a su puntería, pero por lo menos salió en la dirección correcta. Penny se lanzó al suelo ni bien lo escuchó gritar, la maldición pasó por sobre ella, aunque algo a la derecha, no tan cerca como esperaba. Explotó con fuerza cuando tocó algo, mandando escombros y algunas partes de alguna planta hacia todos lados, se cubrió la cabeza por un momento hasta que no escuchó nada más, levantó la cabeza lista para seguir corriendo cuando vio dónde había golpeado el hechizo de Perky. Se puso pálida enseguida viendo la maraña de enredaderas con flores rojas del tamaño de su cabeza y flores púrpura algo más grandes que una cuafle. Movió su cabeza buscando la amarilla cuando sintió como la jalaban del pelo poniéndola de pie bruscamente, ¿cómo te atreves a hacerme eso pequeña? Penny vio como el movimiento brusco de Perky atrajo a las flores rojas hacia ellos.
Solo alcanzó a empujar a Perky cuando la flor se abrió y cerró en el lapso de un segundo, demasiado rápido para que lo viera en verdad. Escutió 4 púas de color verdoso, 3 pasaron por entre ellos gracias al movimiento de la rubia, pero la cuarta pasó rozando la frente del Gryffindor. Las púas eran tan filosas que solo el roce causó que la frente de Perky se abriera y la sangre comenzara a escurrirse por entre sus ojos. El pelirrojo chilló como niña alejándose de Penny, se dio la vuelta para ver qué demonios pasaba y se puso tan pálido como la Ravenclaw. Fue en ese momento que la maraña de enredaderas se movió dando paso a una enorme flor de color amarillo brillante. Ambos séptimos años tragaron saliva y tomaron sus varitas rápidamente apuntándola hacia la flor, aunque sus manos temblaban, se tensaron cuando la flor amarilla pareció gruñir como un animal, se movió apuntando los pétalos hacia ellos y luego se abrió. Por un momento parecía que fuera una fruta, siendo pelada antes de que los pétalos se abrieran por completo y dejaran ver una boca. El amarillo se iba degradando poco a poco dentro de ella dando paso a un naranja chillón, hilos de una sustancia brillante y transparente conectaban los pétalos. Ambos sabían que era el equivalente al ácido estomacal de los humanos, solo que la flor podía digerir lo que sea en cuestión de minutos. Del centro se abrió una boca más pequeña, dando paso a 4 tentáculos de color rojo con espinas que supuraban un agente paralizante. Como si eso no fuera lo suficientemente preocupante, la flor amarilla tenía el tamaño suficiente para tragarlos a los dos y tener espacio para un par más sin ningún problema. Las enredaderas se movieron nuevamente dejando ver más de las flores rojas y púrpuras, todas apuntándoles amenazantemente. La flor amarilla volvió a gruñir como un animal y entonces los tentáculos se lanzaron al ataque, lograron apartarse del camino con lo justo. Espera, dijo Penny en la punta de su varita, se creó enseguida una bola blanca de energía que crepitó por un segundo, la lanzó rápidamente hacia la flor que por suerte era muy lenta. La bola de energía chocó contra una enredadera, la flor chilló de dolor mientras la enredadera se desintegraba. Penny se sorprendió cuando su hechizo casi no surtió efecto en la planta y por eso casi termina recibiendo las púas a alta velocidad de las flores rojas. Volvió a apuntar su varita y con un movimiento fluido apuntó hacia la flor amarilla. Argentum Oblinit. Gritó aplicando la mayor cantidad de magia que pudo. Un potente rayo de luz supercaliente se disparó desde la punta de su varita y recorrió los metros que la separaban de la flor en cuestión de segundo, pero entonces los tentáculos se movieron agarrando una maceta cercana y la lanzó en el camino. Abrió la boca llena de sorpresa, sabía que las Aureadraconis, nombre que se les dio por su apetito, tamaño y color, eran inteligentes, pero no sabía que podían llegar a razonar de ese modo frente a un ataque como el que le lanzó. Gritó de dolor cuando una de las púas le atravesó la pantorrilla y cayó al suelo dolorosamente. Levantó la cabeza solo para ver al idiota de Perky salir corriendo chillando como niña y moviendo sus brazos como desquiciado. Regresó a ver hacia la flor que ya estaba extendiendo sus tentáculos hacia ella cuando un rayo negro pasó a una velocidad endemoniada, cortando el tentáculo como si fuera mantequilla y de paso también cortó un grupo de enredaderas que se secaron enseguida. Enseguida apareció Harry con una cara salvaje, el rayo crepitaba a su alrededor levantando su cabello, estaba siseando a la planta con ojos blancos, colmillos alargados y uñas negras y filosas. La Aurea Draconis se achicó en su lugar como un manso cachorrito y desapareció rápidamente entre la vegetación. El poder mágico era embriagante para Penny, sabía muy bien que la magia podía de cierto modo ser una especie de afrodisíaco que podía atraer al sexo opuesto, pero nunca lo había confirmado hasta ese momento. Verlo tan protector, con la magia arremolinándose a su alrededor, los rayos recorriendo su cuerpo listo para seguir las órdenes de su amo, se excitó como nunca antes. Harry la regresó a ver y ella solo pudo levantarse intentando no apoyarse en su pierna mala y se lanzó al rostro del chico besándolo con desenfreno. Chicos, murmuró Neville en uno de los pasillos completamente incómodo. No creo que te vayan a hacer caso, Neville, dijo Charity con una sonrisa cómplice, se dio la vuelta aplaudiendo con suavidad. Será mejor irnos, aquí no hay nada que nos concierna, por lo menos hasta que necesite material excitante o de chantaje. Neville se puso rojo de la vergüenza. Lavender, Anna, Hermione, Susan, Daphne, Padma y Parvati solo miraban todo con las bocas abiertas de la sorpresa, primero porque vieron a Penny ser atacada por una flor gigante y segundo porque al parecer se olvidaron del peligro y estaban a punto de hacerlo en medio de un invernadero. Charity empujó a todo antes de regresarse y colocar algunos hechizos de privacidad, sabía a dónde estaban dirigiéndose esos dos, después de todo la adrenalina podía ser uno de los mejores afrodisíacos del mundo.
Eso aunado a los instintos más fuertes de Harry, sería imposible separarlos hasta que estuvieran unidos. Ya era hora si le preguntaban a ella. Penny había estado jugando a la princesa casta por mucho tiempo. Luego de colocar una buena protección para que no fueran molestados, se llevó a todos de regreso al castillo. Dentro de las barreras, Harry y Penny seguían besándose salvajemente. Harry arrancó rápidamente la camisa blanca de Penny y descendió su boca hacia el cuello pálido de la rubia. La chica jadeó enredando sus manos en el cabello negro. Sí, eso es. Has sido una chica mala, dijo Harry con la voz a medio camino entre la suya y la del dragón, primero haciéndote la difícil y ahora poniéndote en este peligro. No, no fue mi culpa, se quejó Penny entre molesta y excitada. Percival Weasley me acorraló y luego fue lo suficientemente estúpido para atacarme en medio de un invernadero lleno de plantas peligrosas. Harry se detuvo enseguida antes de que un gruñido bajo y profundo se esparciera desde su pecho a su garganta. Otra vez un Weasley, dijo suavemente, pero con un tono tan salvaje que Penny sabía si lo dejaba ir a buscarlo no quedaría nada del engreído pelirrojo. Lo abrazó con brazos y piernas, se acostó en la mesa en la que la colocó Harry cuando se estaban besando y comenzó a besarlo suavemente en los labios. No te atrevas a dejarme ahora, susurró en un tono sensual, le lamió los labios para mayor efecto y sonrió suavemente. El Weasley no vale la pena, además, te necesito Harry, te quiero, te he querido desde hace algún tiempo, así que por favor, no te alejes y hazme el amor. La necesidad y sensualidad de Penny fue suficiente para alejarlo de su neblina asesina. Se concentró en la rubia debajo de él antes de comenzar a acariciar esas suaves y tersas piernas apretadas a su alrededor. Vio la marca roja que dejó en su cuello y la lamió, chupó un poco más subiendo hacia su quejada y la mordió con suavidad. Penny se quejó, se removió haciendo que sus entrepiernas se tocaran. Su calzón estaba chorreando de la pura excitación, podía decir sin ninguna duda que se podría ver su vagina por entre la tela. En lugar de avergonzarse, esa idea la excitaba aún más. Harry volvió a bajar lamiendo el centro del cuello y llegó al sostén azul con negro de la rubia. Lo levantó dejando ver un par de pechos solo un poco más chicas que los de Charity, sus pezones como cerezas ya estaban erectos por la excitación. Mordió uno haciendo que la rubia chillara por la sorpresa. Eso, me gustó. ¿Sí? Preguntó Harry divertido antes de volver a morder el pezón solo con sus dientes delanteros. Lamió la punta al mismo tiempo, haciendo que Penny chillara de gusto. Creo que la princesa tiene un gusto un poco más rudo. No estaba segura de qué tan rudo le gustaba, pero siempre que se masturbaba apretaba sus pezones con fuerza. También había disfrutado de las nalgadas, así que supuso que sí. Si Harry le decía que le gustaba algo más rudo que las demás, entonces tenía la razón. Se entretuvo con sus pechos por largos minutos, y con cada uno de ellos Penny se derretía un poco más, jadeaba, gemía, se retorcía sobre la mesa, disfrutando de que Harry la besara, lamiera y mordiera. O estaba disfrutando enormemente que la mordiera, en los pezones, el pecho, las costillas, el cuello, los hombros, las orejas. ¿Estaba llevándola al orgasmo solamente con eso? No, lo más excitante era que iba perdiendo la ropa poco a poco y Harry seguía vestido. No podía recordar en ese momento cuál de las chicas había dicho que era sumamente excitante que le hicieran el amor desnuda mientras Harry estaba vestido. Por supuesto, en su momento no pensó mucho de eso, pero ahora que le estaba sucediendo a ella, sí, era increíble lo atrayente que era hacer el amor con Harry vestido y ella desnuda. Pronto su falda estaba en el suelo junto con su capa y camisa destrozada, el sostén a duras penas colgaba de uno de sus brazos, solo estaba puesta un zapato, sus medias negras y su calzón a juego con su sostén. Harry seguía mordiéndola mientras bajaba más y más, hasta llegar a su ropa interior y morder justo donde ésta se unía con su muslo. Su pecho salió disparado hacia el cielo mientras lanzaba un grito y se corría. Nunca se había corrido tan fuerte. Por un momento se quedó suspendida en el aire, se quedó sin aire y pudo ver el cielo, aunque eso quizá tenía que ver con que los techos de los invernaderos estaban encantados del mismo modo que el gran salón. Sintió la lengua de Harry en su calzón, lamiendo su vagina por entre la tela, recorriendo sus labios suave y lentamente. Se quejó ligeramente moviendo su trasero sobre la madera de la mesa. Estoy sensible, murmuró como pudo. Tenía ganas de más, pero sentía su cuerpo como gelatina, sus extremidades no le respondían. Gritó una vez más cuando Harry mordió su clítoris. No fue tan duro como con sus pezones, pero lo suficiente para hacer que una corriente eléctrica le recorra el cuerpo con fuerza. Volvió a correrse enseguida, sonriendo mientras gritaba y se reía al mismo tiempo.
Cuando por fin Harry la dejó descansar, lo miró a los ojos. Me gustan las mordidas, susurró. Fue el turno de Harry de sentir un escalofrío recorrer su espalda. Penny era hermosa de cualquier modo, pero allí tirada en la mesa toda desgarbada, con el cabello desordenado como un nido de pájaros, las mejillas rojas, y algo de baba escurriéndose por su quijada, con el cuerpo lleno de marcas rosas de mordidas, parecía una auténtica diosa. Ni hablar de su voz, parecía salirle naturalmente ese tono tan sensual. Así veo, gruñó antes levantar sus piernas y comenzar a sacarle el calzón. Contrario al resto de las chicas, Penny tenía bastante vello púbico, estaba bien cuidado, pero no se rasuraba como Charity, que solo mantenía una línea sobre su pubis. Hermione parecía ser una flor tardía que aún no tenía, aunque parecía que estaba empezando a salirle rizos castaños. Susan tenía un poco, pero a pesar de ser la más desarrollada de su edad seguía sin tener mucho, del mismo modo las gemelas que tenían aún menos que Susan. Nunca se había fijado mucho en eso, pero ahora que veía a Penny, le gustaba. No sabía por qué, si era más natural o no, simplemente estaba fascinado con el vello en esa zona. Charity se había rasurado completamente una vez y no le importaba si así les gustaba, pero definitivamente él prefería el vello allí. Decidió que les diría a las chicas este descubrimiento tan pronto como pueda. Una voz en su cabeza, la parte más tímida de él mismo, le dijo que sería raro, pero no le hizo mucho caso tan fascinado como estaba. Acarició el vello por un momento mientras Penny lo veía intensamente, se rió ligeramente y abrió las piernas tanto como su calzón aún en sus piernas le permitía. Puedes ver tanto como quieras, pero sería bueno que me desvistieras. Se sonrojó y tartamudeó al ser descubierto embelesado por su vello púbico. Retiró rápidamente la ropa interior y sonrió diabólicamente hacia Penny. Abre la boca, murmuró levantando el calzón chorreando. La rubia lo hizo sin vacilar y mordió el calzón cuando lo tuvo en su boca. Harry llevó sus dedos a su propia boca y los lamió. ¿Sabes también? Penny se quejó completamente excitada, extendió sus piernas y dejó que Harry la vea. Era algo vergonzoso, pero había cierta pasión en la acción. Harry se colocó entre sus piernas su pene, se deslizó sobre los labios vaginales haciéndolos gemir a ambos, subió hasta que su pene estaba sobre el vello y volvió a bajar embarrando su pene con los jugos que desprendía la rubia. Repitió la acción un par de veces antes de comenzar a entrar en la rubia que gimió, pero su calzón logró atenuar el sonido. Entró lentamente hasta tocar una barrera con la que ya tenía algo de experiencia, se detuvo por un momento viéndola a los ojos en todo momento hasta que la rubia asintió dándole permiso. Después de todo, si daban este paso, se unirían y no habría vuelta atrás. Retuvo el aire y apretó su abdomen antes de entrar completamente de una sola y con rapidez. El chillido de Penny se quedó a mitad de su garganta esperando el dolor. Parpadeó, si bien sentía dolor no era de ningún modo tanto como esperaba. Si era porque al parecer tenía buena tolerancia al dolor o porque Harry la había hecho correrse lo suficiente para relajar sus músculos, no tenía idea, pero era muy bueno en su libro. Jadeó de gusto antes de apretar sus piernas por la cintura de Harry, dándole una clara muestra de que quería que siguiera. Harry se deslizó lentamente hacia afuera, los músculos vaginales de Penny lo apretaban con fuerza, como si no quisieran dejarlo ir. Cuando entró de nuevo fue con un firme y fuerte movimiento. Cada que hacía eso la rubia debajo de él jadeaba de un modo excitante y lindo, se inclinó hacia adelante y mordió nuevamente uno de los pezones. Penny chilló llena de dicha, y se abrazó a él con manos y piernas, incluso comenzó a mover la cadera al compás con la suya. Los únicos sonidos en el invernadero eran los húmedos que producían los choques de sus sexos y los gemidos de Penny. En el fondo de su mente la prefecto se preguntaba por qué todo estaba tan tranquilo, es decir, estaban teniendo sexo en medio de un invernadero lleno de plantas mágicas peligrosas. Pero su líbido se estaba encargando de patear a su raciocinio, así que simplemente siguió chillando y pidiéndole a Harry que lo hiciera más fuerte, más rápido. Harry siguió recorriendo ese cuerpo curvilíneo y suave con sus manos mientras le daba mordiscos cada que podía. Era algo que al parecer le encantó y él estaba allí para complacerla. Perky era un idiota al intentar de la forma incorrecta atraer a este ángel, pero él no se iba a quejar por ello, de hecho, todo lo contrario. Siguió con esos movimientos lentos cuando salía y fuertes cuando entraba, disfrutando de este momento tanto como podía y alargándolo también. El tener a 5 mujeres en su cama en todo momento haría a cualquiera comenzar a tener más resistencia. Eso estaba mejorando en todo eso de ser un dragón. Cuando comenzó su resistencia solo le podía dar un tiempo limitado, pero ahora podía seguir por bastante. Penny parecía que ya se había corrido unas cuantas veces, eso o seguía haciéndolo desde la última vez porque sus músculos solo se apretaban más.
Después de un tiempo decidió acelerar, pero antes de hacerlo, con un movimiento de su mano la mesa se achicó, luego de eso levantó a Penny y la puso en 4 patas. Le agarró el trasero por un segundo, maravillándose de esas 2 mejillas pálidas, las masajeó por un momento antes de acercarse una vez más y alinear su pene con su vagina, de una estocada fuerte estaba dentro una vez más, y ahora sí comenzó a hacerlo más rápido. Podía escuchar el golpe de piel con piel y podía ver su trasero ondularse cuando su pelvis chocaba. Se inclinó nuevamente y tomó sus senos por detrás apretando sus pezones, también mordió sus hombros y espalda, disfrutando de todos los sonidos que podía producir la garganta de Penny. Sí, eso es, así me gusta, murmuraba más para ella misma que para Harry, pero el azabache se sentía orgulloso de poder causar esas reacciones. Creí que Susan era una gritona, pero puede ser que tú lo seas más, se burló el chico, la tomó de los hombros irguiéndose una vez más y aceleró aún más si eso era posible. La mesa que sostenía a Penny se mantenía en pie solamente por la magia aplicada a la misma, porque de otro modo ya se hubiera roto por la fuerza con la que la estaba moviendo. Vamos Harry, córrete, sé que lo quieres, puedo sentirte palpitando dentro de mí. Harry se rió, efectivamente estaba aguantando para darle el mejor momento a la rubia, pero por lo visto ella ya había tenido lo suficiente. Está bien, aquí viene, susurró antes de enterrarse lo más que pudo dentro de ella y dejar de resistir la tentación. Con un grito agudo Penny se corrió al mismo tiempo, el sentirlo dentro de ella palpitando, el sentir ese líquido derramándose en su lugar más sagrado. No sabía cómo demonios había sido tan tonta como para no hacer esto antes, cómo se había dejado vencer por sus miedos. La luz cegó por un momento a Harry y enseguida pudieron sentir los pensamientos y sentimiento del otro. Jadeando Harry se separó sentándose junto a Penny. Esta ropa va a necesitar ser lavada rápidamente, murmuró viendo el desastre que habían causado en su ropa. Penny se sonrojó al darse cuenta que nunca se había desvestido, si era posible la había excitado una vez más, pero no tenía la fuerza para moverse y su pierna estaba comenzando a doler. Creo que necesito ir a ver a Madame Pomfrey. Harry la revisó asustado y se dio cuenta que en medio de esa bruma de furia y luego excitación no vio la herida en su pierna. Se disculpó profusamente mientras usaba su magia para arreglar su ropa, vestirla, eliminar el olor a sexo y dejarlos algo más presentables. Luego de eso la cargó como si fuera una princesa y salió corriendo hacia el castillo una vez más. Las chicas mientras tanto estaban dándole la bienvenida a Penny al grupo mientras se reían de su novio. Seguía siendo tan despistado como antes del accidente, pero no lo querían de ningún otro modo. Eso sí, tendrían que asegurarse de que los instintos de Harry no se descontroles con una nueva incorporación. Si bien estos mismos fueron de algún modo los que lo alertaron del peligro en el que estaba Penny, también había asustado a sus amigos cuando salió corriendo sin ninguna explicación y con una furia que podía petrificar a cualquiera. Era una suerte que Harry hubiera estado tan apurado como para tomar pasadizos por los que nadie pasaba, de otro modo el castillo entero se hubiera enterado de lo que estaba pasando, y con todos los enemigos que estaban obteniendo casi a diario, eso podría llegar a ser muy peligroso. Suspiró cansada mientras veía el pequeño poblado desde la ventana del restaurante. Desde que se había despertado era un sube y baja de emociones, vivencias y aprendizaje. Según el mapa que se robó, ella había estado enterrada en uno de los bosques de Estados Unidos, un bosque cercano a Canadá. Al principio de su viaje decidió estudiar este nuevo mundo al que estaba entrando. Las cosas habían cambiado abismalmente, comenzando por la cantidad de humanos. Cuando ella caminaba por la tierra alimentándose de esos insectos, las grandes ciudades no eran más que aldeas de como máximo un par de miles de personas. Ahora había ciudades de millones. En su tiempo la ropa no era más que una capa de color blanco o arena y unas sandalias. No existían los zapatos, blusas, pantalones y todos esos tipos de ropa que ahora estaba viendo constantemente, y para qué negarlo, disfrutando, especialmente porque no tenía que pagar una sola moneda, cuando podía robarla tan rápido y eficazmente que no dejaba rastro. Del mismo modo, la comida no había sido más que una variedad de panes, o por lo menos la que comían los humanos. Ahora había una cantidad infinita de platos, estilos y técnicas. Tuvo que utilizar su tiempo para estudiar la tecnología, los autos, incluso los aviones. Era realmente impresionante. Para alguien que no había visto cómo avanzaban las cosas, estaba incluso algo asustada. El armamento militar podía llegar a ser un problema. Después de estudiar un poco y aclimatarse más a esa época, decidió comenzar a cazar al rey que había sentido cuando despertó.
Sintió a otro diferente hace poco tiempo, eso es la que la había hecho dudar, nunca era bueno cuando dos reyes se peleaban, encontrar a uno sería interesante, meterse en una lucha entre dos fuerzas imparables, eso no tanto, eso era suicidio. De todos modos, se movió lentamente hacia donde había sentido al segundo rey, según el mapa estaba en algún lugar de Europa entre Italia o Grecia, por allí. Su plan era ver primero, observar cómo transcurrían las cosas, no planeaba meterse en una lucha donde sabía no saldría bien parada de ningún modo, si las cosas se complicaban desaparecería del lugar tan rápido como pudiera. Otra cosa que había buscado era su clan, sabía que era un intento fútil, pero valía la pena el intento, hasta ahora no había encontrado nada. El clan Bultan, considerado uno de los más poderosos en su época, había desaparecido, eso era lo que ocurría cuando la cabeza de un clan desaparecía, ella siendo esa cabeza y habiendo dormido por quién sabe cuánto tiempo, lo más probable sus hermanos y hermanas fueron desapareciendo poco a poco. Lo último que recordaba era la lucha contra el clan Drácula, así que ellos debieron haberlos exterminado mientras dormía. Hola preciosa, ¿estás sola? Levantó la cabeza con aburrimiento topándose con un humano, lo más probable en la edad para ir a la universidad, sabía que había una cerca bastante prestigiosa que solo aceptaba chicos ricos, una flor tan bella no debería estar nunca sola. ¿Puedo preguntar cuál es tu nombre? Se tentó en simplemente mandarlo al diablo, pero prefirió divertirse. El chico le hablaba en español, como había averiguado era la lengua materna allí en España, lo había aprendido con bastante facilidad gracias a lo que era, pero ella también hablaba idiomas que esta gente ni siquiera se imaginaba, sería divertido insultarlo sin que se diera cuenta. Apuntó a la silla y le dijo que se sentara mandándolo al carajo en su propio idioma materno, por supuesto el chico entendió la seña, pero no lo que dijo así que simplemente sonrió emocionado. Sapira Bultan, respondió a su pedido colocando su mano en su pecho y tratándolo como si fuera retrasado. El chico se la quedó viendo embobado, su cabello tan negro con la noche sin luna con solo unos mechones agarrados en una trenza junto a su mejilla izquierda, sus ojos color miel, su blanca y perfecta piel, como cualquier vampiro era hermosa, extremadamente hermosa, pero realzaba bastante eso con una blusa, si así podía llamársele, de color rojo abierta por el centro y siendo solamente sostenida por unos cuantos cordones, un short de jean tan pequeño y ajustado que casi se veía obsceno, medias negras hasta el muslo y unos zapatos cómodos negros con rojo completaba todo. Los humanos no podían apartar su mirada, hombres y mujeres literalmente se detenían a verla, incluso escuchó un accidente mientras caminaba hacia el restaurante. Los vampiros tenían una especie de poder, lo llamaban el encanto, una simple mirada y literalmente podían drogar, hipnotizar a los humanos de tal modo que sean más sencillos de comer, o por lo menos su tipo tenía ese poder. El muchacho habló y habló, o más bien balbuceó intentando infructuosamente impresionarla, solo tenía que verlo por unos segundos para que dejara de hablar y se volviera una baba gigante. Cuando se aburrió de ese juego, incluso insultarlo se estaba volviendo tedioso, le acarició la mejilla acercándose a su rostro tanto que su aliento le tocaba los labios. Lárgate, susurró tan suavemente que ni siquiera el chico debió haberla oído, pero eso fue suficiente. El mocoso se levantó y salió del restaurante, lo más probable es que caminaría por un tiempo sin rumbo fijo. Con un nuevo suspiro se levantó de su mesa, atrayendo las miradas de todos en el lugar y se marchó ella también. Solo tuvo que levantar ligeramente su poder mágico para que todos los humanos se sintieron aterrorizados ante la idea de acercarse, eso la dejó salir del sitio fácil y tranquilamente, salió al sol resplandeciente y comenzó a caminar por las calles abriéndose camino sin ninguna dificultad. Supongo que es momento de irme de aquí, se dijo ella misma, pero su voz atraía aún más atención, era suave y melodiosa, ni los mejores músicos podrían reproducirla. Revisó el mapa una vez más, siguiente parada, Francia. Esperaba que las cosas mejoraran porque se estaba aburriendo, quizá tendría que buscar algún clan de vampiros para pelear, o moriría del aburrimiento, o quizá podría buscar a los magos, si los humanos no los habían llevado a la extensión. Según los libros que buscó hace un tiempo, hubo una caza de brujas que recorrió el planeta. Sea como sea, necesitaba algo con lo que entretenerse. Jugar con mocosos solo podía darle unos pocos minutos de diversión y con toda la vida por delante eso era patético. Alguien como yo no puede dedicarse a esto, se quejó caminando un poco más rápido, creo que necesito un hobby, quizá haya libros sobre eso. Se encogió de hombros y se metió en un callejón, luego saltó hacia los techos y comenzó a correr por sobre ellos rápidamente buscando un aeropuerto para colarse en un avión.
Los exámenes llegaron, era la primera vez en esos 3 años que los tuvieron sin ningún problema. En el grupo hubo algunas que estaban algo molestas por la unión de Penny al fin, es decir Daphne, Astoria y Selene, esta última ya que había estado estudiando y al parecer Penny se había aprovechado de ello. Pero ya entrando a los exámenes no pudieron hacer absolutamente nada, estaban lo suficientemente estresadas como para incluir también los celos. La mayoría del grupo no tenía exámenes tan extenuantes como Penny y Selene, pero aún así eran lo suficientemente retadores como para preocuparlos si no ponían la atención requerida. Pero quizá lo más importante que estaba sucediendo ese fin año era la reunión que pidió Harry con todo el personal de Hogwarts. Por supuesto Snape se quejó sobre la arrogancia de Potter, Dumbledore simplemente lo miró con sus ojos brillando llenos de decepción y McGonagall simplemente asintió con un gesto rígido y profesional. ¿Por qué demonios Snape estaba metido en medio cuando pidió hablar con el director y la vicedirectora estaba más allá de él? Pero lo estaba, fue una suerte que no terminara vaporizando con un rayo al grasiento idiota. Por supuesto todos podían darse una idea sobre lo que se iba a hablar en esa reunión, cada director había hecho cambios en Hogwarts de acuerdo con sus propias ideas y puntos de vista, ahora con un dueño no sería diferente, aunque por supuesto esos cambios podían ser más permanentes. Dumbledore tuvo que suspirar de alivio al haber leído el reglamento de Hogwarts, de otro modo Harry podía simplemente despedir a su espía y eso no sería bueno. Por el momento Harry estaba más preocupado por sus propios exámenes, pero por lo menos ya tenía todo preparado para esa reunión. Cálmate Hermione, se quejó Daphne cruzando sus brazos mientras veía a su amiga caminar de un lado para el otro, has tenido las mejores notas de la escuela durante 2 años seguidos y dudo mucho que este año sea diferente. Pero ahora tengo un novio y eso pudo haberme desconcentrado. Astoria la agarró de los hombros sacudiéndola con fuerza. Estás molestándonos a todos. Gritó en su cara bastante molesta. La única diferencia ahora que Harry es tu novio es que no nos volviste locos a todos con tus famosos arrebatos. Harry, Parvati, Lavender, Neville y Katie tuvieron que asentir de acuerdo. Hermione podía llegar a ser de miedo cuando se estresaba por un examen, si no hubiera sido por la idea de Charity lo más seguro la castaña se hubiera peleado con al menos uno de ellos, lo más probable con uno de los Slytherin. Aunque la llegada de las notas puede ser igual de malo, murmuró Harry con una sonrisa. Hermione lo miró mal por un segundo antes de desinflarse, si era sincera consigo misma podía ser bastante intensa cuando se trataba de los estudios, viejos hábitos tardan en morir y ya que esto lo llevaba haciendo desde que podía recordar entonces era aún peor. Aún podía oír la fuerte voz de su padre diciéndole que no podía sacar una nota menor a la más alta, así que siempre ponía todo de ella para conseguir esas notas. Se había relajado en algo desde que se hizo amiga de Harry, pero aún tenía la tendencia a exagerar con sus estudios, con las notas y en ser la mejor. Yo, lo siento. Todos asintieron y le dieron sonrisas alentadoras. No te preocupes, dijo Ana recargándose aún más en Neville y mandándole una mirada a Lavender que hacía lo mismo, solo tienes que aprender a controlarte mejor. Hermione asintió y se sentó en el regazo de Harry. Ahora que la crisis de la castaña estaba solucionada, Tracey regresó a la conversación de antes. ¿Entonces ya tienes todo solucionado para la reunión? Sí, tenemos todo bien organizado y bien detallado, respondió Susan dejando que Harry mime un poco a Hermione, aunque aún así esperamos tener problemas con Snape. Simplemente deténganlo, murmuró Blaise con su voz sedosa y tranquila, él tiene que comenzar a entender que no es el que manda aquí, amenácenlo si es necesario, se ha comportado en algo este año desde que se descubrió que Harry es el dueño de la escuela, pero no sabemos si esto seguirá o el próximo año regresará a sus tendencias o si incluso será peor. ¿Crees que pueda ser peor? Chilló Neville completamente pálido, suficiente tenía con su forma de ser actual, no creía poder resistir si empeoraban las cosas. Tranquilo Nev, dijo Padma algo divertida por su reacción, como dijimos esperamos problemas, pero no vamos a dejar que continúe con su actitud, no planeamos despedirlo, pero si le vamos a poner las cosas claras, tendrá que aceptar los cambios. Además de que planeamos implementar algunas cosas interesantes que van a mermar su poder, continuó Parvati con una sonrisa depredadora, incluso movió sus manos como si ya lo estuviera saboreando. Yo creo que lo mejor sería quitarle su puesto de jefe de casa, murmuró Katy acariciando a Hedwig. La lechuza de Harry definitivamente estaba disfrutando esto de que su mano tuviera tantos compañeros, era acariciada constantemente, alabada como tenía que ser alabada y lo mejor de todo, siempre estaba recibiendo tocino de alguna de ellas, la vida era buena.
Crookshanks también disfrutaba de esta nueva realidad, si antes ya pensaba que era el rey y ahora lo pensaba aún más, recibía comida simplemente acariciando la pierna de una de las chicas y un maullido, tenía varias piernas para recostarse y era tan acariciado como la lechuza engreída esa. La única otra mascota que había en el grupo era Trevor, el sapo de Neville, si bien no era tan popular como los otros dos, por lo menos había conseguido una enorme pecera expandida mágicamente con un hábitat pantanoso en miniatura y los elfos siempre estaban dándole moscas y arañas para que se alimente. Definitivamente escapar era cosa del pasado, como dijo Edwig, la vida era buena. Ese es el plan, ciertamente no tiene las aptitudes para ser un jefe de casa, no se lo merece, así que se lo retirará del puesto, dijo Charity con una sonrisa, claro que eso solo puede ponerlo furioso. Eso no va a sentar muy bien dentro de Slytherin, murmuró Daphne frunciendo el ceño, los sangre pura han surgido muy bien con él a la cabeza, los más fanáticos hacen y deshacen como se les place, dudo mucho que les guste la idea de tener un jefe de casa que detenga todos sus caprichos. Por eso planeamos darle ese trabajo a la profesora Vector, respondió Harry sonriendo diabólicamente. Séptima Vector era una mujer entrando a los 40 años, maestra en arritmancia, creadora de varios hechizos, principalmente para el cuidado del hogar, aunque no eran los únicos, muy estricta, pero siguiendo los pasos de McGonagall, no era alguien con quien desearas meterte. Asistió a Hogwarts en 1967 y estuvo en la casa de Slytherin, otra muestra de que no todas las serpientes estaban podridas. Ni siquiera Snape se metía con ella gracias a su capacidad de inventar hechizos, de los cuales ya había sufrido unos cuantos desagradables, algo que ni siquiera McGonagall había logrado conseguir. Estaban completamente seguros que cualquier sangre pura se lanzaría un hechizo punzante en la lengua antes de antagonizarla. Esa es una buena elección, murmuró Astoria sonreído vengativamente, algo que viniendo de la mini reina de hielo causó escalofríos. Pero dudo que Snape se quede tan tranquilo incluso con Vector viendo sus pasos, murmuró Selene, había avanzado a pasos agigantados desde su unión al grupo. Si bien aún era bastante tímida, por lo menos compartía más con ellos, podía hablar sin tartamudear y estaba comenzando a retirar su cabello de la cara, dejando que todo el mundo viera su belleza. Algunos Slytherin se estaban maldiciendo por las oportunidades perdidas con la hermosa joven. No tiene más opción, mencionó Hermione con voz dura y firme, si se pasa de la raya estará fuera de Hogwarts más rápido de lo que tarda en decir Potter. Considerando que escupía ese apellido constantemente, la grasa andante podía decirlo bastante rápido. ¿Dumbledore lo puede proteger?, preguntó Lavender interesada. Ha sido su perro desde hace tiempo, incluso lo salvó de ir a Azkaban por lo que mi mamá me dijo. Puede, asintió Padma frunciendo el ceño, pero tendrá que mantener apretada la corra, si el colesterol con patas hace algo lo suficientemente malo estará afuera. Además que va a tener un tiempo complicado con los arreglos que estamos haciendo, continuó Susan, definitivamente no podrá estar regalando o quitando puntos cuando se le da la gana y la entrega de detenciones serán aún más examinadas. Es momento de que Hogwarts sea una escuela, no un patio de juegos para los intolerantes, comentó Charity con veneno, comenzando por el idiota que tienen de líder. Los demás asintieron de acuerdo y siguieron conversando sobre los planes a futuro para la escuela. Además, por lo que Sirius le había dicho, Dumbledore esperaba hacer algo especial el próximo año, algo que quizá no le gustara, aunque era algo que no podía detener ya que su escuela estaba inscrita desde hace tiempo. Aún así, Sirius, Amelia, Claudia y Augusta, junto con algunos más del lado gris, habían logrado poner algunas condiciones. Él solo sabía que le sacarían unas cuantas canas por esto, sea lo que sea, no le agradaba que se jugaran juegos políticos dentro o con Hogwarts, pero por el momento no tenía más remedio que aguantar, podía encenagarse de que dejaran a su escuela en paz más tarde. Acarició a Hermione en su regazo y escondió su rostro en el cabello revoltoso castaño. Por alguna razón hacer eso con las chicas siempre lo relajaba, quizá era porque el olor de cada una de ellas era más fuerte allí, sea cual sea la razón, disfrutaba de esa acción. Esperaba que todo fuera bien en la reunión y con eso podría comenzar a corregir el mundo mágico. Sería un proceso largo. Espero y os haya gustado el vídeo. Los spec-paints del vídeo son míos y si os gustaron me gustaría que lo comentarais, y si os gusta el nuevo formato haré lo que pueda para hacerlo. Gracias por ver, se despide el peor fanfictero.